Devon es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense muy poco conocido aquí en España y en general dentro de la Unión Europea, pero que poco a poco se está abriendo mercado. Este modelo que vamos a analizar es el DT40, que entra dentro de la categoría que el fabricante denomina Street Performance, con lo que es válido tanto para uso en calle como en circuito. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que pertenece a la gama Street Performance, como indicado anteriormente, para uso mixto tanto en calle como en tandas. Por encima de esta gama tiene una gama de competición. Nos indica que se trata de un SAE 5W40, viscosidad HTHS 3,85, densidad relativa a 15,6 grados 0,848, viscosidad cinemática a 40 grados 76,9, viscosidad cinemática a 100 grados 13,1, punto de inflamación 236 grados y punto de congelación, punto de vertido 45 grados bajo cero. De indicar que este aceite no homologa ninguna norma de constructor de BMW, Volkswagen, Mercedes, etcétera, así como tampoco ninguna norma oficial API, ACEA o ILSA. Y ahora, cuando veamos los resultados del análisis de laboratorio, entenderéis el porqué. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 81,61, viscosidad cinemática a 100 grados 13,66 e índice de viscosidad 172. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente más viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica, pero sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros 5W40. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado 6,1 y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, ha dado un valor de 2,5. Aquí ya nos llama bastante la atención que la reserva alcalina es bastante baja y sobre todo hay muy poca diferencia con respecto a la acidez, con respecto al TAN. Y esto se debe a que esto es un aceite para uso deportivo y no está pensado para largos intervalos de kilometraje. Concentración de ceniza 0,88 y es un valor que, tratándose de un aceite con corte deportivo con un paquete de aditivos muy graso, pues la verdad que llama la atención por ser una concentración tan reducida. Para que os hagáis una idea, un aceite que homologue una norma CAC2, una norma CAC3, un aceite denominado Mixed Subs, tiene un límite máximo permitido de concentración de ceniza de 0,8 y este lo está superando ligeramente por 8 centésimas. Punto de congelación 45 grados bajo cero, muy fiel al que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al punto de inflamación, porcentaje de evaporación NOAC, así como tampoco las viscosidades a temperaturas bajo cero no se han medido, y en cuanto a la concentración de azufre ha dado 0,387, que nuevamente, al igual que lo que ocurre con las cenizas, tratándose de un aceite con corte deportivo y un paquete de aditivos muy graso, pues no es una concentración para nada elevada. Como he indicado antes, en los aceites ACAC3, que tienen un límite máximo permitido de cenizas de 0,8, en cuanto a la concentración de azufre tiene un límite máximo permitido de 0,3 y este lo supera ligeramente. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, 552 partes por millón, es una concentración muy elevada. Este aditivo como tal, la inmensa mayoría de fabricantes no lo utilizan, otros fabricantes sí que lo utilizan, pero con concentraciones menores, en torno a 80, 90, 100, 552 es una concentración muy elevada y en tan altas concentraciones, aparte de ayudar a lo que ya he indicado de reducción de consumo, sonido del motor y desgaste, también ayuda a que el motor pueda desarrollar su máxima potencia. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 1038, 1175 son concentraciones elevadas. Como norma general, en la mayoría de aceites destinados para uso civil se suelen encontrar concentraciones comprendidas entre 700 y 900, 1000 y 1175 están ligeramente por encima de la media. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Cuando encontramos concentraciones muy reducidas por debajo de 50, su principal función es la de dispersante, pero cuando encontramos concentraciones próximas a 200, su función también es la de antidesgaste. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 8, esta es una concentración muy homeopática, y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 2038. Esta concentración de calcio en este paquete de aditivos concreto es bastante llamativa, ya que en los aceites denominados Mixed Subs, como he mencionado antes, lo que puede ser una CAC3
C3 sí que encontramos concentraciones de calcio reducidas, comprendidas entre 1500 y 1800 aproximadamente, y en los aceites denominados full saps, como puede ser una CA3B4, encontramos concentraciones superiores, comprendidas entre 2500 y 3500 aproximadamente. En este caso lleva tan solo 2000 partes por millón. Indudablemente este aceite es un aceite pensado con corte deportivo. De ahí a que tan alta concentración de aditivos como el molibdeno y el fósforo y el zinc dan una acidez de 2,5, pero tan reducida concentración de aditivos detergentes como es el caso, pues la reserva alcalina es de tan solo 6,1. Y alguno estará pensando, ¿por qué hacen esto los fabricantes, los aceites con corte deportivo, de utilizar tan poca concentración de aditivos detergentes y así acortarle la vida al aceite? Bien, pues por una sencilla razón, y es que los aditivos detergentes en mayor o menor medida son antagonistas de los aditivos antidesgaste. Reduciendo la concentración de aditivos detergentes sin neutralizantes, se logra que los aditivos antidesgaste trabajen mejor. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, así como tampoco el titanio. En principio no parece que este aceite lo utilicen, no he visto publicidad o ninguna mención al respecto en la página web oficial, y en cuanto al parámetro de oxidación no se ha medido. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy dale a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, y es aquí donde vamos a poder comprobar realmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Podemos ver que es muy pronunciada, la he marcado con un círculo amarillo, sin duda alguna este aceite contiene éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster es la que se forma en torno a 1180, nuevamente supera la línea de 10, la he marcado con un círculo amarillo. Junto con la cresta de 1750 son señales inequívocas de que este aceite contiene éster. Y por último, y no menos importante, la última cresta, la que se forma en torno a 722, supera la línea de 10, la he marcado con un círculo color azul, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite se trata de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Además, el fabricante indica que utiliza un tipo de PAO conocido como M-PAO, que es notablemente más viscoso y con mayor índice de viscosidad que el PAO normal, y así reduce la concentración de polímeros espesantes. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, base predominantemente base PAO, perteneciente a la base grupo 4, combinada con éster, con bastante éster, perteneciente a la base grupo 5, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Si bien es cierto, tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados han dado ligeramente por encima de lo que le declara el fabricante en la ficha técnica. También hay que tener en cuenta que no todos los laboratorios utilizan las mismas máquinas, ni estas están calibradas exactamente igual, así como también no todos los fabricantes sacan todas las partidas de aceite exactamente iguales. Todo y con ello se sigue tratando sin duda alguna de un 5W40. Cuanto a la reserva alcalina y la acidez inicial, el TBN y el TAN, hay que tener en cuenta que hay poco margen de maniobra. Este aceite sin duda alguna no está pensado para largos intervalos de cambio, es un aceite no de usar y tirar, pero sí que es un aceite para un uso bastante corto, un uso intenso pero corto, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor, va a ir neutralizando distintos tipos de ácido que se forman en la quema del combustible, y la reserva alcalina se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando, y aquí, como he comentado, hay poco margen. En cuanto a la concentración de cenizas, así como también la concentración de azufre, me ha llamado la atención que, pese a tratarse de un aceite claramente con corte deportivo y llevar un paquete de aditivo antidesgaste bastante graso, pues no son concentraciones muy elevadas. Como he indicado anteriormente, están ligeramente por encima del límite máximo permitido para, por ejemplo, poder homologar este aceite como una norma ACA-C3. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos de lo más peculiar, ya que se centra principalmente en alta concentración de aditivos antidesgaste como el molibdeno, el fósforo y el zinc, y deja a un segundo plano el tema de los aditivos detergentes, por el motivo que os he comentado anteriormente, de que son en mayor o menor medida antagonistas. Es sin duda un aceitazo, y pese al tema del intervalo de cambio, que en este aceite es notablemente más reducido que en un aceite de uso civil, este aceite se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de motor, porque como habéis podido ver, tanto la concentración de cenizas como la concentración de azufre entra de valores completamente seguros para uso civil. Este aceite, como buen fabricante estadounidense, se comercializa en envases de 1/4 de galón, lo que vienen siendo 946 mililitros, y su precio actualmente ronda los 19-20 euros
dólares ya con IVA incluido. Sobre ese precio, usando el cupón descuento que os dejo en la descripción, os hacen un pequeño descuentillo, teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos. Es un aceite que yo veo en su precio. No es un aceite barato, no se puede decir que sea un aceite barato, pero tampoco se puede decir que sea un aceite caro. ¿Por qué? Porque os invito a que echéis un vistazo en el canal de los aceites más top, más gama alta que han pasado por aquí, de marcas por ejemplo como Extreme, como Redline, como Ravenol, y busquéis el precio de lo que cuesta el envase de 1 litro. Veréis que no distan mucho, incluso en algunos casos son más caros que este propio Dryven. De este fabricante intentaré traer más modelos próximamente, ya que este modelo, que podemos considerar que es un aceitazo y que el fabricante engloba dentro de la categoría Street Performance para uso civil, pues con ganas me veo de conocer su gama que el fabricante considera para uso en competición. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.